痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅転生。Nota del traductor. Dejo las notas del autor original. Mou Digi no es dueño de Naruto, pero él sigue siendo mi pequeño y lindo estudiante. Sabio. Si vas pasando por una tormenta, sigue caminando. Winston Churchill. La oscura y oscura habitación trasera de un pequeño templo desfavorable, en algún lugar cerca del bullicioso centro de Kumogakure, se abrió un par de brillantes ojos de Rinnegan. Aparecieron aparentemente en ninguna parte, flotando allí en el centro de la habitación, como suspendidos por cuerdas. Solo la más leve ondulación a través de una superficie casi invisible, daba la señal de que estaban unidos a un cuerpo de cualquier tipo. Un conjunto de brillantes dientes blancos apareció en una sonrisa que avergonzaría al gato de Cheshire cuando el aire se onduló levemente otra vez. A través de sus clones, Naruto observó el área donde sabía que realmente era su cuerpo. Estaba más que complacido de decir que su firma de chakra había desaparecido por completo, como si estuviera cubierta por alguna pantalla insustancial. De hecho, incluso con su Rinnegan, estaba seguro de que nunca se detectaría a sí mismo a menos que supiera exactamente dónde mirar. Al menos esperaba que ese fuera el caso, ya que planeaba tomar los artefactos esta noche. Si todo salía según lo planeado, se infiltraría en la oficina del Raikage, una tarea desalentadora en sí misma, descubriría dónde se guardaban las posesiones del sabio y rápidamente dejaría a Kumo con él. Con suerte, él podría hacer todo eso sin que lo detecten el tiempo suficiente para que él y sus amigos abandonen el país, o al menos el área alrededor de Kumo, de manera segura. Fu y Shizuku, junto con un clon de Naruto, habían abandonado el pueblo más temprano en el día. Afortunadamente, había sido suficiente para engañar a los guardias, ya que estaban menos preocupados por la gente que se marchaba que por aquellos que podrían estar tratando de entrar en su aldea. No estaban tan contentos de dejar a Naruto en el pueblo solo, especialmente a Shizuku, pero sin poder realizar la técnica de invisibilidad, no podían ofrecer mucha ayuda de todos modos. Shizuku había estado especialmente preocupado por él, había notado su mirada constantemente parpadeando hacia él cuando se fueron. Desde el beso en el techo casi una semana antes de que las cosas se hubieran vuelto, no incómodas, sino diferentes entre ellas. Comenzaron a leer en acciones que antes parecían perfectamente normales e inocentes y Naruto había empezado a pensar casi todo cuando se trataba de su compañero de pelo morado. Aún así, esta noche había aclarado ritualísticamente su mente de todas las distracciones. Lo necesitaría para su técnica. Descubrió que el uso de su técnica de camuflaje dependía sorprendentemente de sus emociones, ya que estaban directamente relacionadas con la agitación de su chakra. La fina capa alrededor de su cuerpo necesitaba permanecer cerca de los ángulos perfectos para refractar adecuadamente la luz, por lo que cualquier leve alteración podría delatar a los sensores o aquellos con una nariz afilada. Otro problema que podía delatarlo era el sonido, sin embargo, había estado practicando su habilidad para permanecer en silencio y, como monje, era bastante hábil en eso. Su principal preocupación sería su Shakuhou que, a pesar de las protestas y preocupaciones de Fu, había insistido en llevarse con él. El tintineo de los anillos por sí solo demostró que no era la herramienta más sigilosa, pero sería útil como supresor si lo atraparan. De todos modos, Fu no habría podido llevarlo fuera de la aldea con ella hasta su punto de encuentro. Incluso ella carecía del chakra para eso. Por supuesto, Naruto convenientemente no le había recordado que sus clones compartían su habilidad de usar el camino preta. Naruto salió del templo, la oscuridad de la noche sin luna proyectaba a la aldea a su sombra. Vestía una larga capa sin forma sobre su ropa habitual. La técnica era mucho más fácil con menos ángulos para trabajar en forma de brazos y piernas. La capucha estaba levantada sobre su cara. Solo en caso de que su técnica fallara, no quería ser reconocido. También usaba una máscara sobre la mitad inferior de la cara para volver a intentar suavizar cualquier ángulo de su cuerpo. Boidogakure no Jutsu.
Su voz apenas era un susurro, comenzando desde sus pies. Su cuerpo desapareció rápidamente de la vista, solo una ligera ondulación permaneció en el aire que estaba disimulado por la oscuridad. Su viaje por la aldea transcurrió sin incidentes, si no fue muy angustioso. Había probado su jutsu varias veces en Furishizuku, pero había una gran diferencia entre ellos y el habilidoso Jounin. Se mantuvo en las calles en caso de que tuviera una cita con cualquier shinobi que saltara al techo hasta tarde. Si bien le proporcionó una mejor cobertura, significaba que su viaje fue lento. Al menos no tuvo que lidiar con multitudes. Kumo tenía un toque de queda estricto promulgado después de la medianoche, solo a los shinobi se les permitía salir e incluso ellos necesitaban una razón válida si el ambú les provocaba alguna sospecha. Incluso con todo, a Naruto le tomó alrededor de 10 minutos llegar a la torre de Raikage, sobresaliendo en su elevada percha de montaña. Subir por la escalera de caracol hasta el edificio en sí era incluso peor que el viaje por el pueblo. Las escaleras eran lo suficientemente amplias para 2 personas, pero apenas. Si alguien bajaba en la dirección opuesta, tendría que apoyarse contra la pared de la montaña y esperar que no pasaran rozándolo. Podría haber intentado subir al lado de la montaña, pero no confiaba en sí mismo para mantener su jutsu invisible mientras se aferraba a la superficie. Al menos no todavía. Finalmente, con un pequeño y esperado e inaudible suspiro de alivio, coronó el último escalón, penetrándose rápidamente en el edificio. Desafortunadamente él sabía que esa era la parte fácil, ahora él realmente tenía que infiltrarse en la oficina de Kage, sin ser detectado. Su progreso a través de la torre fue lento ya que se vio obligado a rodear a unos pocos shinobi y oficinistas en su turno de tarde. Sin embargo, finalmente llegó a la puerta de la oficina del Raikage, lo decía en grandes letras doradas impresas en la puerta. A la derecha de la oficina había un escritorio pequeño pero ordenado. Una gran pila de lo que parecía ser papeleo completo yacía a un lado, mientras que la cabeza de una mujer ocupaba el otro. Era una mujer de 20 y tantos años con la piel oscura tan frecuente en Kumo y el pelo plateado contrastante. Debido a que su posición se desmayó en el escritorio, Naruto no pudo distinguir mucho más que eso acerca de ella, pero el pequeño letrero en el escritorio decía Maui. Obviamente, ella había estado trabajando hasta tarde para completar todos los trámites y se había quedado dormida justo en su escritorio cuando había terminado. A Naruto no le importó, simplemente hizo su trabajo más fácil ya que rápidamente se deslizó dentro de la oficina, cerrando suavemente la puerta detrás de él sin siquiera un clic. Se giró solo para casi gritar de sorpresa, casi mordiéndose la lengua para sofocar el potencial regalo. El Raikage estaba sentado en su escritorio, gruñendo con cada representante en su barra, mientras su otra mano escribía apresuradamente a través de varias formas en el escritorio. Naruto dejó escapar un pequeño y silencioso suspiro de alivio de que no lo habían notado. Al mirar alrededor notó el hecho de que no había ambú en la habitación. Lo encontró extraño. Aunque era el Kage, la persona más fuerte de la aldea, habría pensado que el hombre podría querer algo de protección. ¿Era su ego tan grande? El rubio rodeó lentamente la parte trasera de la habitación, asegurándose de que no estuviera emitiendo ningún sonido. El hombre musculoso del mostrador no pareció notar nada raro. Naruto no había entrado en esta ciega, sabía muy bien la destreza del Yondaime Raikage. Él era el hombre vivo más rápido del mundo ahora que el Yondaime Hokage estaba muerto. Se suponía que debía ser inigualable en taijutsu y velocidad, y se decía que su capa de relámpago lo hacía casi invulnerable al daño, incluso por la mayoría de los ataques de viento, a pesar de ser el elemento superior del ciclo. Naruto no tenía ningún concepto equivocado, el hombre antes que él podía aplastarlo antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo y por eso el elemento sorpresa era tan importante. Lentamente, más lento de lo que se había movido en su vida, el joven rubio se arrastró detrás del enorme Kage, levantando suavemente su Shakuhou frente a él, al nivel de la base del cuello del hombre de piel oscura. Y así se acabó. Golpeó suavemente el cuello del hombre con la base de su bastón. Los ojos del Raikage se iluminaron en una mezcla entre alarma y rabia antes de retroceder mientras se desplomaba sobre su escritorio. Para todo el mundo, simplemente parecería que se había quedado dormido y no habría nada en su cuerpo que dijera lo contrario. Sin embargo, tendría un dolor de cabeza bastante desagradable en la mañana. El cuerpo de Naruto se desplomó hacia adelante cuando toda la tensión lo dejó. Esa era una situación estresante que preferiría no repetir.
El hombre debe haber estado muy cansado o agotado en este momento porque Naruto simplemente no podía creer que acababa de sacar lo que tenía. Antes de que su ego pudiera hincharse, rápidamente se recordó a sí mismo por qué estaba allí, moviéndose al fondo de la habitación donde una hilera de archivadores alineaba la pared y deshabilitaba rápidamente el sello que los protegía. Despaciándolos apresuradamente con ojos alertas y ansiosos, se detuvo, asintió una vez antes de sacar el gabinete de ese, hojeó las carpetas de muchos manila que encontró hasta que finalmente sacó el que decía sabio. Escaneó el documento tan rápido como físicamente pudo, no queriendo estar en esta habitación por más tiempo de lo que necesitaba estar, dedicando casi todo a la memoria, cuando un gesto fruncido recorrió sus facciones. Lo volvió a colocar donde lo encontró y silenciosamente cerró el gabinete, agradecido de que se moviera sin chirridos. Echó una mirada más curiosa alrededor de la espaciosa oficina, notando con una sonrisa divertida que dos de las ventanas que daban al pueblo estaban destrozadas, aparentemente desde el interior. Había escuchado rumores sobre la forma excéntrica del Raikage de salir de las habitaciones, pero en realidad no los había creído antes. Se dirigió hacia allí, mirando hacia la tranquila aldea dormitando con una pequeña sonrisa. Él solo se encogió de hombros una vez antes de lanzarse desde el agujero irregular, reprimiendo su impulso de gritar de euforia. Otro paseo furtivo por el pueblo y Naruto se encontró mirando fijamente a la entrada fuertemente cerrada del museo. Aparentemente, Kumo pensó que estaban a salvo sabiendo que los artefactos exhibidos eran falsos, los verdaderos en realidad se mantenían en una instalación de almacenamiento subterránea debajo del museo. Desafortunadamente para Naruto eso solo significaba uno de los artefactos, el Kohaku no Hougei. Todos los demás se habían perdido para Kumo con la deserción de Jinkaku y Kinkaku, los hermanos de oro y plata de Kumo. No sabía mucho más que eso, sobre la ubicación de los artefactos o los hermanos porque sus archivos estaban en un armario diferente y el rubio había sentido que estaba presionando su suerte como estaba. Por el momento, buscaría información sobre los otros dos y se concentraría en el tesoro restante que Kumo aún poseía. Se deslizó dentro del museo solo para retirarse inmediatamente tan rápido como se atrevió. Casi había caminado hacia dos shinobi patrullando, un rubio alto que reconoció como She y otro de piel oscura que no reconoció. El compañero de She usaba la tradicional chamarra antibalas de Kumo sobre una camisa oscura de cuello alto que rozaba los bordes de su desordenado cabello blanco. Tenía un comportamiento aburrido en general, recordándole a Naruto algo así como un Omoi más viejo, excepto mucho más mortal si su postura confidente y su espada grande dijera algo. Naruto se aplastó contra la pared del museo cuando los dos salieron, aparentemente en una patrulla de rutina. Sin embargo, el rubio palideció cuando She de repente se detuvo con el ceño fruncido mientras miraba alrededor del área. Naruto casi corrió para alcanzarlo cuando los ojos del hombre se movieron sobre él. Puede haber sido un truco de la luz que se desvanecía, pero el rubio podría haber jurado que la mirada del Kumo Shinobi permaneció en su posición por un momento. ¿Qué es She? El compañero del rubio trató de mirar hacia donde su compañero estaba tan intensamente mirando pero no vio nada más que la pared del museo que habían estado patrullando. El ninja de piel clara solo lo miró un momento más con el ceño fruncido antes de sacudir la cabeza con desdén. No es nada Darui, solo pensé que sentí algo por un momento, pero era débil, probablemente solo una rata o algo así. El hombre de aspecto aburrido se limitó a encogerse de hombros mientras giraba para continuar su ruta de patrulla. Odiaba el museo, era demasiado aburrido para él. She se demoró un momento más, echando una mirada hacia atrás al lugar donde juró haber sentido algo. Era el más breve destello de una firma de chakra, no más grande que un pequeño mamífero, pero el solo hecho de que desapareciera lo desconcertó tan rápidamente. Dentro del museo Naruto jadeaba, liberando el aliento retenido que había estado conteniendo mientras She miraba fijamente la posición en la que había estado parado. Había aprovechado la primera oportunidad para moverse lo más posible, en el momento en que el shinobi apartó la mirada para hablar con su compañero de equipo. Si bien era bueno saber que su técnica podía resistir un tipo de sensor obviamente poderoso, no quería pasar por algo tan angustioso de nuevo. No tenía intención de luchar para escapar de Kumo y no se hacía ilusiones de que lo haría por su propio poder. Dejó escapar otro suspiro antes de enderezarse, caminando rápidamente a través de los diversos niveles del museo, deshabilitando los diversos sellos de seguridad que encontró. Dejaría una pista segura de dónde había estado, pero no tenía intención de quedarse lo suficiente como para que ningún Kumonin lo capitalizara.
Una vez más, pasó a través de la pantalla de artefactos falsos, lanzando una ligera mirada a la olla grande y falsa, replicando el objeto que estaba aquí para robar. Él realmente había peleado una lucha bastante larga y dolorosa con su conciencia para poder seguir con esto. Técnicamente, el Kohaku no Houei era parte de su legado, sin embargo técnicamente era propiedad de Kumo. Entonces, nuevamente, no estaban realmente usándolo. Solo se había usado para sellar el Hachibi entre Jinchuriki de todos modos. En este momento tenían a Kirabi y él era un Jinchuriki tan estable como vinieron, menos la extraña fijación con golpes. Incluso entonces, más de 4 años de enseñanza de monjes habían sido difíciles de suprimir para poder hacer esto. Sin embargo, si quería entender más acerca de su antepasado, con Kyuubi tampoco dispuesto a hablar, tenía que estudiar las posesiones del hombre. Estos pensamientos lo mantuvieron ocupado mientras se colaba en el área de mantenimiento del museo solo para enfrentar a 2 shinobi de pie frente a una gran puerta en forma de bóveda. Desafortunadamente para ellos, Naruto no se acercó a ellos con casi la inquietud que le causó el Raikage y pronto estuvieron en el suelo, roncando felizmente en la inconsciencia. A veces simplemente amaba su Shakuhou. Le tomó sorprendentemente poco tiempo romper los numerosos y complicados sellos que cubren la superficie de la puerta de la instalación de almacenamiento. Todos los sellos realmente compartían el mismo defecto que los hacía tan inútiles contra él. Sería divertido si no anulara por completo uno de los campos más prestigiosos de las artes shinobi. Después de unos 5 minutos, todos los sellos fueron drenados y sucintamente inútiles, la puerta se abrió como si estuviera cubierta de grasa. Los ojos de Naruto casi salieron de sus órbitas mientras miraba dentro de la habitación, estaba llena hasta los topes con estanterías sobre estantes de artefactos antiguos. Los períodos de tiempo parecen variar desde la tercera guerra shinobi que se extiende mucho más allá del período de los clanes enfrentados. Era realmente una vista impresionante, pero no una que desmereciera a Naruto de su objetivo. Estaba colocado bastante alto en uno de los estantes más grandes y resistentes, para acomodar su peso. ¿El sabio de los 6 caminos realmente arrastró esa cosa? Parece bastante impráctico. Sus pensamientos no eran del todo incorrectos, la olla misma subió hasta su cintura y cuando la levantó casi le tira la espalda por la tensión. Con cuidado lo volvió a colocar, secándose un poco la frente y de repente se dio cuenta de que había calculado mal un poco. No estaba seguro de si su técnica sería capaz de envolver por completo la gran olla de sellado. Una olla purificadora flotante gigante no era exactamente discreta después de todo. Sin embargo, antes de eso, miró fijamente el gran kanji de iluminación inscrito en la olla, confirmando nuevamente que se había agregado más tarde. No solo eso, sino que contenía algunos sellos trabajados en la tinta. No podía decir lo que hicieron, pero solo podía suponer que era para rastrear el bote, especialmente después de que las otras herramientas habían sido robadas. Solo le tomó un momento quitar el sello, observando con un poco de satisfacción cómo la tinta se secaba y se despegaba dejando la maceta intacta, como debería ser. Con un gruñido de esfuerzo y una buena cantidad de chakra reforzando sus músculos, el joven monje logró maniobrar la olla sobre su espalda, gimiendo ligeramente de su peso. Afortunadamente para él, aunque su técnica era casi capaz de cubrir tanto a él como a la olla, a pesar de que ahora estaba poniendo mucho énfasis en su control. Tuvo suerte de que el Kohaku no Houei fuera más o menos fluido o que su técnica no fuera suficiente. Eso hubiera sido incómodo. Después de otro rápido viaje por el museo, Naruto se encontró nuevamente afuera, el frío aire montañoso se agitó contra su piel. Empujó el gran artefacto de su espalda hacia una posición más cómoda antes de dirigirse al pueblo, sintiéndose como un caracol con su ritmo y el gran objeto sobre su espalda. Esta vez, pasó junto a unos pocos shinobi en las calles, haciendo todo lo posible por evitarlos, y principalmente confiando en su técnica para llevarlo a las puertas de la aldea. Sin embargo, no notó a una kunoichi en particular cuando pasó junto a ella. Sus orejas se movieron ligeramente y olió el aire con una expresión curiosa y ligeramente confundida. Naruto jadeaba ligeramente en un gran claro rocoso a cierta distancia del pueblo. Estaba a 1 milla de la cita que había acordado con Fu, un pequeño pueblo al sur de Kumo. Se enderezó, estirando su espina dorsal con unas maravillosas grietas que lo dejaron con una sonrisa satisfecha. Ya había abandonado la técnica de invisibilidad, en lugar de dedicar el chakra a sus brazos, piernas y espalda para apoyar mejor al Kohaku no Houei.
Su postura relajada se puso rígida cuando una habilidad de casi un sexto sentido se activó, permitiéndole girar a tiempo para detener 3 kunai apuntando a su espalda como si hubieran golpeado una superficie invisible. Parpadeó sorprendido, sin haber detectado a nadie siguiéndolo todo este tiempo. Sin embargo, una mujer se dejó caer desde su elevada posición en las rocas sobre él, su largo y atado cabello rubio ondeando al viento mientras caía. Bueno, esa fue una técnica impresionante, especialmente para un monje. Naruto inmediatamente la reconoció como la juguetona Kunoichi que había conocido el primer día en Kumo, Yujito si recordaba bien su nombre. El rubio más pequeño simplemente sonrió descaradamente, colocando la olla en el suelo con un pequeño ruido sordo. No era como si la mujer pudiera levantar la olla y marcharse, era demasiado pesada y drenadora de chakra. Aún así, lo mismo se aplicaba a él, sabía que o bien suprimiría a esta mujer o abandonaría el bote de sellado, no los dos. Secreto comercial, me temo. Yujito sonrió abiertamente, sin embargo, dentro había una historia diferente cuando su mirada se desvió hacia Kohaku no Hounei. Ella había seguido su instinto por una corazonada, su audición mejorada captando pisadas muy suaves, desde donde no podía ver a nadie caminando. También había un olor que podía detectar, pero era casi como si alguien lo estuviera reprimiendo como si fuera su chakra, que sonaba ridículo. Supongo que me divertiré trabajando en tus respuestas, se pasó la lengua por los labios seductoramente en un intento de arrojar al chico un poco. Decepcionado, parecía que no se había visto afectado. Él era todo negocio ahora mismo. Naruto solo sonrió, lentamente recogiendo su chakra a su alrededor en preparación para cualquier cosa que la mujer pudiera tirar. Solo esperaba que no hubiera ninguna copia de seguridad esperando. Puedes probar. En la misma línea de pensamiento, Yujito ahora deseaba haber hecho una copia de seguridad. Ella siempre fue demasiado impetuosa para su propio bien como Darui-sensei le diría. Cuando el chico finalmente abandonó la técnica de invisibilidad que estaba usando, que la impresionó por ser tan joven, finalmente vio por qué huía. Al principio, la había divertido, simplemente pensando que el chico se caería de su chakra que se agotó después de unos minutos. Sin embargo, él solo había seguido, no parecía cansado ahora y había estado corriendo con la olla durante aproximadamente una hora. Solo la idea de cuán grandes son sus reservas de chakra deben asustar casi por completo al Jounin. Oh, tengo la intención de pequeño monje. Decidiendo no jugar más, Yujito rápidamente encendió su chakra. Casi instantáneamente sus uñas crecieron alrededor de un pie de largo, afiladas como navajas de afeitar. Ella se dejó caer en su postura de 4 patas en el mismo momento en que Naruto se movió dentro de la suya después de plantar su shakuhou en el suelo. Misu no Mai. Yujito ladeó la cabeza un poco, notando que la postura era inquietantemente reminiscente del estilo Yuuga Taijutsu de Konoha. Sin embargo, este chico no se veía como uno, aunque ella no podía ver sus ojos. Ella corrió hacia adelante, atacando con sus garras en una estocada muy directa, pero muy rápida que se suponía debía dejar al chico empalado en sus garras. A ella le gustaría jugar un poco con él, pero robar objetos preciosos de Kumo era una ofensa seria. Naruto la sorprendió moviéndose con una gracia increíble, deslizándose a la derecha de su ataque y casi suavemente empujando sus manos con garras hacia arriba y lejos de su cuerpo. Cuando ella se dio vuelta, notó que Naruto alzaba una ceja con curiosidad que rápidamente cambió a comprensión. ¿Eres un Jinchuriki, no? Por el Nibi, ¿verdad? Yujito titubeó en el ataque que estaba a punto de realizar, mirando incrédula al joven rubio. Ella rápidamente sacudió su cabeza de la sorpresa. Su estado no era exactamente secreto en Kumo, al menos para los shinobi, y si este chico pudiera averiguar dónde estaba guardado el Kohaku no Hounei, fácilmente podría obtener información como esa. Se recuperó a tiempo para lanzar una ofensiva rápida, esta vez siendo más medida en sus movimientos. Avanzó con un aluvión de golpes letales, asegurándose de mantener su pie ligero y móvil para poder atacar desde muchos ángulos. Sin embargo, el cuerpo del niño fluía como el agua, ella ni siquiera podía tocarlo. De vez en cuando usaba una mano para apartarla de la muñeca y cada vez que se alejaba se sentía extrañamente cansada. Decidiendo tomar un enfoque diferente, ella saltó hacia atrás, mostrando carteles de mano en el aire para terminar en el sello de tigre. Katon. Goukakyu no Jutsu. Con eso ella exhaló una enorme corriente de brillantes llamas azules, que tomaron la forma de una enorme esfera. Observó mientras caía sobre el joven monje, haciéndola sonreír mientras se preparaba para su próximo ataque.
Sin embargo, ella siguió mirando, sorprendida de que el chico no hiciera ningún esfuerzo para esquivarlo de todos modos, rápidamente siendo engullido por la técnica. Yujito sacudió la cabeza con asombro, ella había estado segura de que el rubio sería capaz de esquivar eso, no era la técnica más rápida, incluso si estaba sobrecargado por el Nibi. Ella había planeado esquivarlo para poder atraparlo en el aire donde no podía esquivarlo. Shinra Tensei. En su conmoción, había bajado la guardia un poco. Incluso si no hubiera sido poco, podría haberla preparado para la enorme pared de fuerza invisible que se estrelló contra su cuerpo. Ella voló lánguidamente en el aire, viendo cómo la esfera de llamas se reducía a nada, absorbida en la palma extendida de Naruto mientras la otra apuntaba hacia ella. Afortunadamente, sus reflejos se activaron, lo que le permitió retorcerse imposiblemente en el aire para aterrizar a 4 patas en una pose que le recordó a Naruto un gato. Era apropiado, supuso. Yujito dio el salto lógico de que cualquiera de sus otras técnicas de fuego sería tan efectiva como la primera y dado el hecho de que Naruto solo tenía algunos chasquidos en su ropa, no creía que eso fuera así. Solo para estar segura, sin embargo, comenzó a correr hacia adelante, manteniendo un ojo entrenado en las manos de Naruto en caso de que probara ese movimiento de repulsión otra vez. Mientras corría, sus manos pasaron a través de los sellos que, si bien Rinnegan de Naruto podía ver claramente y memorizar, sería solo una mancha borrosa. Raiton. Jian. Ella tendió ambas palmas frente a ella e inmediatamente un rayo de luz pura salió disparado como un láser, en un curso directo con el cuerpo de Naruto. Era tan brillante que el entorno parecía atenuarse en comparación con el vibrante rayo blanco. Naruto simplemente se quedó allí, una vez más sin hacer ningún esfuerzo por esquivar la técnica. Esta vez su visión no estaba obstruida, por lo que Yujito pudo ver claramente que el jutsu era absorbido una vez que alcanzaba una cierta distancia de su cuerpo. ¡Wow! Ahora eso es impresionante. Entonces, ¿todos los ninjutsu son igual de efectivos para ti? La única respuesta de Naruto fue una leve sonrisa mientras levantaba su mano. No llamó el nombre esta vez, pero Yujito estaba listo de todos modos. Sin embargo, ella estaba lista para la técnica incorrecta. En lugar de esquivar el muro de fuerza invisible como lo había planeado, de repente encontró su cuerpo moviéndose hacia el rubio contra su voluntad a una velocidad sorprendente. Trató de girar su cuerpo y sus garras para usar este impulso repentino para su ventaja, pero Naruto pareció adelantarse a esto. Él retiró su cuerpo de su camino en el último momento, sus garras raspando inútilmente el aire mientras dejaba caer la técnica, permitiéndole impulso hacia adelante para llevarla directamente a una gran roca. Sin embargo, ella no era una Jinchuriki por nada, su durabilidad derrotó directamente a la élite Jounin y pudo ponerse en pie rápidamente, con ojos ágiles buscando el peligro. Sin embargo, Naruto estaba parado allí, con los brazos cruzados en el centro del claro con la respiración perfectamente pareja, ni siquiera parecía remotamente cansado. En todo caso, parecía un poco más fresco que cuando habían empezado a pelear. Desafortunadamente Yujito no pudo decir lo mismo. Por lo general, ella tendría energía para gastar en peleas, pero esos toques misteriosos parecían descargar su energía. Eso no significaba que ella todavía estaba fuera, pero con su habilidad para absorber a ninjutsu y su incapacidad para acercarse, a menos que él quisiera, ella se encontró bastante atrapada. Siempre fue espantosa en genjutsu, le faltaba el control y nunca había tocado a fuinjutsu, lo cual fue desalentado por el Raikage por razones obvias, pero no injustificables. Egaki, eres bastante bueno. Te daré eso. Desafortunadamente tengo algunas cosas que hacer en casa, así que voy a terminar esto ahora. Se sintió ligeramente humillada porque se había visto obligada a usar su carta de triunfo contra un niño que probablemente aún no había llegado a su adolescencia. Desafortunadamente, en el mundo de los shinobi solo tienes que reconocer que había oponentes que eran a la vez más jóvenes y más fuertes que tú, incluso si tal hecho picara tu orgullo más que solo un poco. Naruto solo observó con interés, curioso por ver lo que el otro rubio haría contra él. De repente, Yujito se dejó caer a gatas, chakra irradiaba de su cuerpo como un faro cuando las llamas azules comenzaron a lamer su piel. La presión pura rompió las vendas que sostenían su larga cola de caballo, permitiendo que su cabello se abriera salvajemente sobre ella. Naruto estaba ligeramente preocupado ahora, sin embargo no debido a las copiosas cantidades de chakra que irradiaba de ella, cuanto más chakra usaba, más chakra podía absorber. No, fue porque con todo este Bihulu chakra siendo arrojado alrededor de Kumo seguramente se habría dado cuenta.
No necesita ser un sensor para sentir esto, no más de lo que necesitaba una gran vista para detectar si el sol estaba afuera. Sin embargo, Yujito logró sorprenderlo, en lugar de usar la capa de Biju como se imaginaba que podría haberlo oído de Fu, ella estalló en una enorme esfera de llamas azules. Y allí, de pie frente a él momentos después en toda su gloria llameante estaba el Nibi no Nekomata, mirándolo con un ojo verde y uno amarillo. Naruto solo se quedó allí, observándolo por un momento mientras exhalaba una enorme bola de fuego, mucho más grande que la que Yujito produjo. Por supuesto, Naruto solo se quedó allí y lo tomó como chakra, sin importar de dónde venía o qué tan denso era, seguía siendo chakra. Por otra parte, no le gustaría probar esa teoría en contra de algo como un Bijudama. Por lo que escuchó de Furu y su entrenamiento con el ataque violento, fue bastante desagradable. Todo lo que sabía era que después de entrenar con él por primera vez, Tani no Kuni tenía algunos valles adicionales a su nombre. Cuando el Nibi se dio cuenta de que su ataque no tuvo ningún efecto, rugió agresivamente a Naruto, listo para cargar hacia adelante y aplastarlo con sus colas. Naruto se quedó allí sin preocuparse, había empeorado mucho con el Kyuubi, cuyo chakra era más potente y aterrador. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Naruto abrió los ojos completamente. El enorme gato se detuvo de inmediato, mirando esos ojos ondulados como si estuviera hipnotizado. Naruto había estado preparado para tirarlo hacia Kumo si tenía que hacerlo, pero se detuvo cuando la capa llameante comenzó a retroceder, el enorme felino se disipó en llamas azules. Todo lo que quedaba era un Yujito jadeante y cansado en el centro de un cráter aún humeante, con la cabeza colgando cansadamente. Ella solo miró a la forma tranquila e indemne de Naruto mientras caminaba hacia ella, un indicio de miedo apareció en sus ojos antes de sucumbir al estrés de usar el chakra de Biju y quedarse inconsciente. Naruto estaba a punto de agarrar al Kohaku no Hougei y lo sacó de allí, pero miró hacia atrás a la forma propensa de Yujito. Estimó que Kumo Shinobi alcanzaría su posición en poco menos de 40 minutos. Con un breve debate interno asintió resueltamente, ya era tiempo. Go Toda Shibō Art.